Bendiciones Iglesia, es una alegría poder compartir otros jueves juntos. Te invitamos a que ahora en tu casa, en tu habitación, en tu hogar puedas estar levantando un altar de oración a Dios con nosotros. Amén.
darle gracias porque Él tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de nuestros problemas, de nuestras tormentas. Él está en nuestra barca. Él maneja todo lo que está alrededor de nosotros y en nosotros. Y papá, ponemos nuestra confianza en vos, ponemos nuestra esperanza en vos, no en lo que el hombre pueda decir, no en lo que el sistema pueda decir, sino en lo que vos estás haciendo, en lo que vos hiciste, en lo que vos vas a hacer, Jesús. Te amamos, papá.
Bueno, es un placer estar acá, compartir esta palabra que tengo para ustedes. Espero que sea de mucha bendición también. Así que antes de comenzar quiero hacer una pequeña oración y bueno, darle introducción también a lo que quiero compartirles. Así que Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que podemos compartir, Señor. Gracias porque este mes lo has destinado para que podamos aprender acerca de cómo es una familia basada en tus valores, Espíritu Santo. Así que te pedimos que podamos aprender, tener un corazón abierto y dispuesto también para lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Gracias porque tus planes hacia nuestra familia, hacia nosotros siempre son los mejores, sin importar la familia en la cual hayamos nacido, Señor, siempre es una familia que va a ser de bendición y va a ser un impulso para alcanzar tus sueños y proyectos, Señor. Así que te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces es un placer estar acá con ustedes y quiero compartirles una palabra breve. Espero sea de bendición. Y bueno, la palabra que destiné la titulé Familias con propósitos. Y bueno, investigando y mirando de dónde podría sacar ese modelo el cual nos pudiera ayudar a nosotros como familia, encontré uno que capaz no se caracteriza tanto por su perfección o porque del todo fue una familia estupenda o magnífica o admirable del todo, sino yo creo que en medio de que leía y estudiaba un poco más de ellos, fue una familia que se destacó por la gracia de Dios a través de sus imperfecciones, ¿sí? Y esto fue la familia de Salomón. Salomón fue uno de los reyes de Israel, su padre fue David, y capaz David también lo conocemos porque fue un rey que agradó claramente a Dios, pero que en medio de su reinado y de su caminar con Dios también cometió algunas fallas y hizo unas cosas que no las reconoceríamos como muy buenas. Su madre fue Betsabé también, que primeramente era esposa de Urías, y que luego David la mira y como que empieza a decir, mira, esta mujer me gusta y no importa si tiene esposo, sin embargo quiero estar con ella, así que la toma como esposa, mata a Urías y termina siendo una también de parte de su reino y de sus esposas también Betsabé. Y resultado de esta unión, después de varios tiempo, bueno, nace Salomón. Y claramente en ese tiempo no era que se tenía un hijo, se tenía 2 o 3, sino y más David como rey tenía muchas mujeres en ese tiempo y también tenía muchos hijos. Así que la cantidad de hermanos que tenía Salomón era inmensa. No puedo llegar ahorita a calcular específicamente, pero el reino o asumir el cargo de gobernar la nación era algo muy prestigioso para los hijos. Y yo creo que más de uno de los hermanos quería tomar ese reinado. Así que cuando se enteraron de que Salomón iba a asumir a ser rey, uno de sus hermanos se levantó en contra, que fue Adonías. Y cuando nosotros miramos, no sé, el papá, David, la mamá Betsabé, su hermano y que fue Adonías, decimos, no fue una familia del todo perfecta, ¿no? Como que tantos errores cometieron, había tanto odio entre ellos, o egoísmo en el caso de los hermanos, o en el caso de sus padres que no cometieron las mejores decisiones. Como que no fue una familia perfecta, pero algo que me llamó la atención es que sin embargo de estas falencias que tenían esta familia, la gracia de Dios y su voluntad se cumplió. Y yo creo que eso es algo muy hermoso y algo que podemos decir de que en este tiempo capaz nuestra familia no ha sido del todo perfecta, ha cometido errores, fallas, capaz miramos al pasado y tenemos un pasado que no es muy lindo recordar. Pero lo bueno es que este presente que tenemos ahora y la familia que tenemos o que estamos formando es una posibilidad para que Dios pueda ser el centro, obrar y marcar un rumbo diferente al que anteriormente se marcó en nuestra vida y en nuestra familia. Así que a pesar del pasado que tuvo la familia de David y de Salomón y de su mamá,
Dios empezó a tomar el control en esta parte de su vida. Y eso fue algo muy lindo, ¿no? Y era algo que verdaderamente me llamaba la atención. Entonces, cuando estamos hablando de una familia que hacía parte del reino, David ya estaba por morir. Y entre eso, antes de morir, a Salomón le otorgan muchas cosas en cuanto a su reinado. Y pude anotar algunas, y es que le dio un territorio 10 veces mayor, ¿sí?, al que tenía Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Le dio un reino sólido y pacífico, le dio grandes riquezas, y una que puedo destacar más es que le dio planos listos para construir el templo para Dios, ¿sí? David fue alguien que siempre fue muy entregado a Dios a pesar de sus errores, y su mayor deseo y su mayor anhelo era agradar a Dios con todo su corazón. Y yo creo que en medio de ese agradar a Dios decidió y pensó un día: hey, yo quiero construir un templo donde todo el mundo y todo el pueblo de Israel pueda venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y como que David estaba muy entusiasmado también con todo esto, pero un día llega Dios y le dice: David, tú no vas a ser el que vas a construir el templo, sino va a ser tu hijo Salomón, ¿sí? Y yo cuando me pongo a pensar en este suceso, algo que pude notar mucho, porque no nombra tanto capaz lo material o en cuanto a las riquezas de su reino, sino nombra mucho esta parte de que lo que va a importar es que Salomón va a construir el templo, ¿sí? Y cuando yo pienso en esto, pienso en un legado espiritual, un legado de responsabilidad frente a Dios, ¿sí? Porque David de cierta forma quería agradar a Dios y lo había hecho durante toda su vida, ¿sí?, a pesar de sus errores. Pero también era consciente Dios de que Salomón tendría también que tener esa responsabilidad de poder enfocar su reinado a poder de que Dios sea el centro también. Entonces yo creo que esa responsabilidad es otorgada también a Salomón para que Salomón pueda ir en la misma dirección en la cual David había decidido ir anteriormente. Y ahí en el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos del 2 al 7, él habla mucho más específico acerca de esto. Dice: David se puso de pie y les dijo: compatriotas y líderes de mi pueblo, escúchenme con atención. Yo quería construirle un lugar permanente al cofre del pacto para que allí nuestro Dios reinara, y ya estaba preparado para hacerlo. Nuestro Dios decidió que de la tribu de Judá saldría un rey que gobernaría por siempre en Israel. Por eso eligió a mi familia y entre todos mis hermanos me eligió a mí. A pesar de esto, Dios no me permitió construir el templo porque yo había participado en muchas guerras y había matado mucha gente. Sin embargo, dentro de todos los hijos que Dios me ha dado, Él eligió a Salomón como rey para que gobierne en su nombre sobre Israel. Además, Dios me prometió que Salomón construiría el templo y sus salones y que lo tratará como a un hijo. Y si Salomón se esfuerza y obedece todos sus mandamientos como lo hace ahora, Dios hará que su reino sea firme y permanezca para siempre. O sea que en el primer comunicado que David hace hacia el pueblo, él es específico acerca de la construcción del templo y de que no lo va a hacer él por más intenciones buenas que tenga, lo va a hacer su hijo. Y yo creo que dentro de nuestra familia debe haber también esa responsabilidad de delegar también un derecho espiritual o una formación y una responsabilidad que nuestros hijos o las personas que estén cerca a nosotros o dentro de nuestra familia asuman. Y pensando mucho en mi vida, bueno, para los que no me conocen, yo tengo 21 años, soy de Colombia, estoy acá estudiando en un instituto bíblico. Y a lo largo de este transcurso de 3 años, que fue cuando yo decidí seguir a Dios, han ocurrido cosas que nunca pensé, ¿sí? Servirle a Dios de tiempo completo, viajar a otros lugares de mi propio país primeramente y luego a otras partes del mundo, y de últimas estar acá en Argentina. Y fue un cambio y fueron como tantas cosas y tantos sueños que a veces ni siquiera yo tenía en mi cabeza. Pero hace poco hubo una frase que me marcó mucho, y es que
mi familia fue aquella que formó, pero es el techo de la formación que Dios está empezando a hacer en mi vida. O sea, que todo lo que Dios hizo con mi familia anteriormente, mi familia es pastoral, y el transcurso de mi vida y de mi familia pastoral no fue del todo buena. Yo muchas veces les decía a mis papás, pero por qué no podía tener una vida normal? Una vida normal de una persona que trabaja, de unos papás que van y laburan, vuelven, ¿sí? ¿Por qué no una vida así? ¿Por qué teníamos que estar viajando a otros lugares? ¿Por qué tendríamos que tener a veces crisis económicas? Porque pasamos por crisis económicas. A veces, no sé, el no tener muchas veces lo que yo quería, y claramente no entendía o era muy pequeño. Pero fue como un transcurso y un proceso que vivimos como familia. Y ahora que yo empecé verdaderamente a seguir a Dios y empecé a decir, hey, yo quiero caminar con Dios, fue como que empecé a entender que todo lo que yo viví antes fue un legado espiritual y una formación que me permitió ahora ponerlo en práctica y empezar a responsabilizarme de lo que Dios había colocado en mi vida. Y yo creo que sin mi familia y por mi papá y mi mamá y sus oraciones y su apoyo incondicional, emocional, cada vez que capaz cometía errores, fallaba, ellos siempre estuvieron ahí y hasta el día de hoy ellos son alguien que me mantienen espiritualmente. Y esto con David y Salomón, ¿por qué mencionaba también estas características? En el hecho de que David le otorgó riqueza, le otorgó un reino seguro, pero al final le otorgó un templo, la construcción del templo. Y es porque la parte espiritual es mucho más esencial y la responsabilidad que podemos generar en nuestros familiares, en nuestros hijos, en las personas que están cerca de nosotros, es mucho más valiosa. Porque el día de hoy mis papás no es que me puedan apoyar del todo económicamente o puedan suplir todas mis necesidades, pero espiritualmente siguen siendo un apoyo incondicional, ¿sí? Y mis papás tampoco fueron perfectos, tuvieron sus peleas, cometieron muchos errores también, tomaron malas decisiones, pero en medio de eso la gracia de Dios y su misericordia siempre estuvo sobre mi familia, porque a pesar de las fallas, ellos decidieron rendirse a Él y que Él tomara el control de nuestra familia. Ahora tú que estás allí en casa te puedes a pensar, capaz mi familia no es del todo perfecta, capaz tengo una familia que es disfuncional, solamente vivo con mi mamá o solamente vivo con mi papá o no vivo con ninguno de los dos o vivo solo. Bueno, eso no es un impedimento para que tú empieces a formar esa familia en la cual sea la que agrade a Dios. Si yo resumo un poquito más la historia de David, David tenía padres y hermanos, pero era el último, el más pequeño, y él era, por decirlo así, el más ignorado, porque cuando fueron a coronarlo como rey, él estaba en un lugar lejano de todos, solo. Sin embargo, Dios fue allá y lo llamó. Y su familia no fuera una familia re incondicional que siempre estaba ahí para apoyarlo, capaz como él lo hizo con Salomón, su hijo. Pero sin embargo, su actitud de rendir su vida ante Dios marcó un destino diferente para su familia. Su familia no era una familia reconocida o que fueran reyes, sino que su obediencia a Dios permitió que su descendencia cambiara el rumbo también, ¿sí? Y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de empezar a marcar un rumbo diferente en nuestra familia, en las personas que tenemos cerca, ¿sí? Y puede ser que no tengas una familia perfecta, pero tú eres una persona destinada para cambiar los propósitos y para poner sueños en el lugar donde estás, ¿sí? Y Salomón fue una persona que recibió toda esa herencia de parte de su papá y él construyó el templo, ¿sí? Pero yo creo que lo que más podemos destacar en este lugar es todo lo que David le otorgó a él y mucho más esta responsabilidad espiritual. Y yo creo que desde pequeño también, aunque él asumió el reino a muy temprana edad, yo creo que en sus primeros años David y también las personas que estaban cerca de él le inculcaron acerca de los mandatos de Dios, ¿sí? Pero el responsabilizarse del templo haría que él fuera mucho más consciente de la responsabilidad que tenía primeramente con Dios.
Así que yo quiero animarlos a que en este tiempo no dejen de invertir en la vida espiritual de sus hijos y de su familia. Es muy importante de que ustedes puedan marcar un legado nuevo para ellos. Así que yo soy un vivo ejemplo de cómo mi familia, a pesar de sus fallas, de sus errores, decidieron rendir su vida ante Dios y colocar mi vida. Así que ahora lo que hago y lo que puedo experimentar es gracias también primeramente a Dios, pero a todo lo que mi familia hizo antes. Así que quería compartirles esta palabra, espero que sea de bendición y dejarles este reto de decir, quiero dar lo mejor por mi familia, quiero inculcarle a mi familia estos valores espirituales, quiero dejar una responsabilidad, una carga sobre ellos. Y a pesar de que capaz no seamos los padres perfectos, los hermanos perfectos, siempre la gracia y la misericordia de Dios va a ayudarnos a cambiar y a ser mejores. Rinde tu vida a Dios, entrégale todo lo que eres a Él y vas a ver que vas a ver los frutos. Capaz no todo lo que quieras en ese momento, pero capaz tus hijos empiecen a cosechar eso que anhelas o que deseas, ¿sí? Así que debemos tener una perspectiva y una visión que traspase también nuestros ojos naturales y que empiece a tocar también algo espiritual y algo que trasciende mucho más lejos de lo que normalmente nosotros vemos. Así que en serio espero que sea de bendición y Dios puede obrar en medio de tu familia imperfecta y traer mucha perfección a través de la presencia y del Espíritu Santo. Bueno, así que ahí en tu casa vamos a orar y yo quiero que en este momento tú pienses en tu familia o en las personas que están cerca de ti también, si es tu abuela, tu abuelo, tu tía, tu hermana, tu hermano, y que puedas orar también dentro de ti y decir y reconocer también capaz tus debilidades, tus fallas, capaz no eres la persona más perfecta, hay días que capaz por circunstancias o cosas que pasan, no eres de bendición para los que están a tu alrededor. Pero esta palabra va enfocado en eso, a que Dios puede obrar en tu familia y en ti primordialmente, ¿no? Así que bueno, vamos a orar y créeme de que no importa cómo esté tu familia ahora, ¿sí? No importa el pasado que tenga, las cosas que capaz hayan marcado el transcurso de tu vida y de los que están alrededor tuyo, no es un impedimento para que Dios empiece a formar y a marcar un nuevo rumbo también hacia ellos, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar y vamos a declarar esto también delante de Dios. Así que Señor, yo te doy gracias, Espíritu Santo, gracias por cada familia y por cada persona, Señor, que en ese momento está acá viendo vivo, Señor. Yo quiero entregar delante de ti cada necesidad, capaz estas circunstancias que normalmente nos atemorizan, que generan conflictos, que generan luchas, o capaz rencores, resentimientos pasados, errores que cometió el otro también, y que a veces son cosas que ni siquiera se han sanado y que siguen ahí, estando todavía, y que no permiten, Señor, que tú puedas obrar de una manera correcta y de una manera también donde tú seas el centro. Espíritu Santo, obra sobre cada necesidad, trae convicción también, trae también ese perdón. Señor, si hay alguien que también le cuesta, Señor, perdonar y sanar quizás heridas, Señor, tú le des esa valentía para que tu paz pueda reinar sobre ellos. Yo declaro también sobre cada persona que nos está escuchando, tanto hijos como padres, Señor, personas que serán radicales y que podrán marcar un nuevo rumbo, Señor, para su descendencia, para su familia misma, Dios. Así que declaro también valentía, Señor, y declaro que tú colocas una visión nueva, Señor. Los bendigo, Espíritu Santo, y te pido que tú tomes el control también de ellos. Y declaro que los sueños y los anhelos que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, sean cumplidos. Que ellos empiecen a ver su familia como tú las ves, Señor. Que
el poder también enfocarse en lo espiritual, el invertir en lo espiritual, Señor, sea algo primordial en cada familia, Señor, más que capaz lo material, más que capaz otra cosa, Señor, lo espiritual sea el centro y sea algo que podamos otorgar y entregarle, Señor, a las personas que están alrededor nuestro, nuestras familias y nuestra descendencia. Así que te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces es un placer haber compartido, espero que en serio sea de mucha bendición esta palabra y nada, los esperamos en las próximas reuniones. Bendiciones.